torácicas, ¿sí? Entonces, en realidad lo que les digo, o sea, sí viene aquí cardio adentro, nada más que ya viene mezclado. Este, y obviamente esto lo tenemos nosotros que evaluar mientras están dando las compresiones. Si ustedes preguntan, bueno, ¿y quién tiene que evaluarlo? Pues sí, tiene que ser el líder, ¿no? En ese momento, para saber que esas compresiones que están realizando sean de calidad, ¿de acuerdo? Algo que también menciona esta novena edición es que ahora sí ya viene especificado cada qué tiempo se pueden alternar tanto el de ventilación como el de compresiones torácicas. Y en la octava solamente decía que en caso de que se cansara, ¿no? En el momento en que se cansa, lo podemos cambiar. Y ya aquí ya lo especifica, dice que cada 2 minutos, es decir, después de 2 ciclos de compresiones con ventilación, se pueden cambiar o 5 minutos, ¿no? Dependiendo de cómo se encuentre fatigado o no el de las compresiones. Entonces, algo que debemos de considerar es, ya dijimos de las compresiones, cuál es la indicación, la única indicación. Ya sabemos que cardio sí lo podemos utilizar, pero también podemos utilizar este cuadrito, ¿sí? Si nos hace falta alguna de ellas, pues igual y las compresiones que estemos dando no sean efectivas, ¿no? Y tengamos que corregir algo. Algo importante en relación a esto es que lo que más se nos olvida cuando empezamos las compresiones torácicas es el hecho de incrementar la concentración de oxígeno al 100%, ¿sí? Eso es una de las cosas que más se olvida, es lo más común que se olvida, ¿sí? Entonces, yo creo que también por eso cambiaron lo de cardio, porque recordemos que los acrónimos siempre va en el orden de frecuencia y pues lo del índice de oxigenación en cardio pues es al último, ¿no? Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales ya no siguieron con esa mnemotecnia pues fue esa. Bien, hablando de ¿cuándo debemos de suspender las compresiones? Habíamos comentado, con que sea igual o mayor de 60 latidos por minuto, debemos de suspender las compresiones. Y después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues continuar con la ventilación asistida, ¿sí? Aquí recordemos, recordemos que debe de continuar con la ventilación, ¿no? A un ritmo de 30 a 60 ventilaciones por minuto, como dice ya la novena edición, ya no de 40 a 60, sino 30 a 60. Y bueno, seguir monitorizando a ese paciente cada 30 segundos, ¿no? Saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, la expansión del tórax, o si realmente ya comienza a tener incluso respiraciones, ¿sí? Y en el momento en que ya se tenga señal del oxímetro o lectura del oxímetro de pulso, podemos nosotros ajustar la concentración de oxígeno de acuerdo a la saturación objetiva. Bien. ¿Qué pasa si nosotros ya hicimos compresiones, el líder ya evaluó, ¿no? Que las compresiones son de calidad, ya vio ese cuadrito y todo lo estamos haciendo perfecto, se están cambiando cada 2 ciclos para que no se cansen los compresores. Y a pesar de todo, la frecuencia cardíaca persiste menor de 60, ¿sí? ¿Qué está indicado? Pues entonces aquí ya entra lo que es la administración de adrenalina y obviamente la necesidad de un acceso vascular, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que sí debemos de considerar, ¿no? De hecho, el manual especifica que cuando se empiezan lo que son las compresiones torácicas, el que es encargado de colocar el catéter umbilical, en el momento de empezar las compresiones, momento en el cual comienza a preparar sus medicamentos y también a la colocación del catéter umbilical, para que cuando termine sus 60 segundos de compresiones y persiste menor de 60, pues se pueda administrar la adrenalina sin retrasarse tanto. Ok. Bueno, a ver, ¿alguna duda o pregunta? Mientras comienzo a hacerles, si no tienen preguntas para mí, yo les hago las preguntas.
Sí, doctora, yo tengo una pregunta. En el manual, Sí, bueno, dígame. no viene como tal especificado, pero la costumbre de tener todo medido. Después de las compresiones, y que hay que ver, después de los 60 segundos de compresiones, hay que verificar si tiene frecuencia cardíaca más de 100, ¿no? Pero ¿qué tiempo nos tomamos? ¿Los 6 segundos que marcan al principio o es menos el tiempo? Ok. No, en realidad las compresiones, después de que se termine el ciclo de compresiones torácicas de 60 segundos, eh, lo, el punto es de que ya debemos de tener el monitor, entonces no tendríamos por qué retrasarnos. Aquí ya no sería con el estetoscopio, aquí ya sería con el monitor cardíaco, si lo tuviéramos, ¿no? Si es que está disponible. Si no estuviera disponible, pues sí, desafortunadamente tenemos que quemar esos 6 segundos para contar el número de latidos y ver si continuamos o no dando compresiones. Es lo que les comentaba, ¿no? El hecho de esos tiempos muertos, o sea, a lo mejor 6 segundos se nos hace poco, pero en realidad entre menos interrupciones haya, pues mejor le va a ir a ese paciente. Por eso, desde el algoritmo, si nosotros recordamos, desde que se inician las ventilaciones, ahí nos está diciendo, y de hecho desde la séptima edición creo que ya lo comienza a decir, considerar monitor cardíaco. En la intubación, considerar monitor cardíaco. Y ya compresiones, pues bueno, si aún no lo hemos puesto, les digo, se nos está haciendo tarde de colocarlo. Pero pues va a depender de la disponibilidad del material que nosotros tengamos. Pero sí, efectivamente, si no tenemos el monitor cardíaco, no hay otra manera de cómo podamos nosotros eh, saber la frecuencia cardíaca aproximada si no contamos durante esos 6 segundos. Porque pues el oxímetro de pulso pues tiene más limitantes todavía, ¿no? Entonces, esa sería una de las opciones. Gracias. Sí, claro. ¿Alguien más? No, ninguno. Yo, doctora, ¿Sí? nada más para confirmar o duda, cuando nos menciona que tiene que verificar, bueno, después de las compresiones y los 60 segundos, verificar los objetivos de saturación, nos basaremos en la tablita, ¿no? Que viene a partir de los 2 minutos en adelante, Así es. o, ¿verdad? Ok, Sí, sí, de hecho, por ejemplo, no sé, a lo mejor ya lleva el bebé, ¿qué será? 10 minutos de vida, tal vez, y si la saturación de oxígeno está en 98%, por ejemplo, pues podemos, es válido que nosotros vayamos disminuyendo la concentración de oxígeno al 90% y así, ¿no? Si es que se permite ese descenso de concentración de oxígeno. Pero sí, efectivamente va a depender mucho de los minutos de vida de ese paciente y efectivamente tenemos que utilizar nuestra tablita de saturación objetivo. gracias. Sí, claro. ¿Alguien más? No, ninguno. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a por lo menos a darles unas 2 o 3 preguntas a ver si, primero si ya leyeron las lecciones y otro para ver si igual y los confundí con las lecciones, ¿no? Entonces, pero sí, necesitamos confirmar esa parte. A ver, tengo en la lista, vamos a ver, Julio César. ¿Se encuentra Julio César? Ok. Paola González. Tampoco. María José Alum. Jonathan García. No hay nadie. Ok. Belén Gil. Creo que todos dejaron nada más conectado su dispositivo y se fueron. Tiffany Cabrera. Daniel Balbuena. Ingrid Presente. Loranca Salazar. Ay, ¿Quién? ¿Quién dijo presente?
Yo, Daniel. Daniel. No, ya participaste, no hay problema. Sigamos con los demás porque quiero ver quién más faltó. Gracias. Jesús Alejandro Mesa. Presente, doctora. ¿Me escuchó? Ok, sí, 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 sí. eres Gael Jesús. No, Jesús. Ajá, Jesús. Jesús. Ujú. Alejandro. Sí, Jesús Alejandro. Ok, muy bien. Jesús, mencióname por lo menos 3 indicaciones en donde tengas que considerar el uso del tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal donde, bueno, no hay una expansión completa del tórax, donde también la frecuencia cardíaca está disminuida. Y... Ay, ¿qué otro? Ay, no recuerdo más, doctor. Ok, bueno, nos quedamos con lo que nos dijiste. Am, de hecho, ahorita que estás comentando eso, me acordé de que también el sexto paso del Mr. Sopa condiciona ahí, menciona lo que es el uso de la mascarilla laringia o el tubo endotraqueal, ¿de acuerdo? Entonces esa sería otra indicación. Pero de lo que tú me comentas, recuerden que si van a ocupar la indicación de la frecuencia cardíaca disminuida, debemos de ser más específicos. Es decir, que es la primera indicación, ¿no? Que la frecuencia cardíaca persista menor de 100 latidos por minuto a pesar de dar un ciclo de ventilación asistida efectiva donde se expande el tórax, ¿no? Y aún así, es menor de 100, está justificado la intubación endotraqueal. Otra de ellas, ventilación asistida prolongada por minutos, lo que es la hernia diafragmática, aspiración de secreciones, ¿sí? Todo eso nos debemos de saber al derecho y al revés, porque cuando estemos en el taller, pues eso vamos a practicar, ¿sí? Y para que nosotros practiquemos intubación, lo mínimo que debemos de saber son las indicaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, Daniela Viveros. Sí, presente, dígame. Muy bien, aparte de las indicaciones que ya comentamos, ¿qué otras hay? Por lo menos una más de intubación endotraqueal, por favor. ¿Neumotórax? No, en realidad, en el manual como tal no maneja el neumotórax como indicación de intubación. Más bien la maneja como una complicación de la intubación, ¿no? Otra, por ejemplo, sería lo de la aplicación del surfactante, la hernia diafragmática congénita, ¿de acuerdo? O incluso aspiración traqueal, ¿no? Cuando es una aspiración directa de tráquea, también está considerado el uso del tubo endotraqueal. Muy bien, a ver, José Gibran. ¿Se encuentra? Valeria González. Ok, José. Muy bien. ¿Me puedes mencionar cuál es la indicación para que nosotros demos compresiones torácicas a un recién nacido? Me parece que es cuando ya se aplicó la intubación y el bebé todavía no presenta respuesta y no hay aumento aún de la frecuencia cardíaca y sigue disminuida en menor de 100 latidos por minuto. Ok, no son menor de 100. Debe de ser menor de 60 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que lo que les mencionaba previamente debe ser esa indicación es específica, en realidad eh, no deja muchas dudas, ¿de acuerdo? Entonces, si el paciente tiene una frecuencia menor de 60 latidos por minuto, pero obviamente ese paciente ya le dimos nosotros 30 segundos y lo maneja así tal cual el manual,
30 segundos de ventilación asistida efectiva, donde se eleva el tórax, incluso ya con una vía aérea alterna, está indicado compresiones torácicas, ¿de acuerdo? Entonces, y si recuerdan ustedes que vimos lo que es la lección de intubación, la número 5, decía que cuando nosotros intubamos a un paciente ya intubado, independientemente por lo cual nosotros haya sido la indicación que sea, debemos de dar 30 segundos de ventilación con ese tubo endotraqueal para posteriormente evaluar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y si obviamente es menor de 60, pues bueno, aquí está justificado el hecho de dar compresiones torácicas. Muy bien, a ver, Gael Hernández. Sí, dígame. Areli López. Ok, Gael, muy bien. Vamos a hablar del acrónimo de cardio, ¿de acuerdo? Para compresiones. ¿Me puedes decir qué conlleva este acrónimo? Sí, claro. La C es de circulación, valorar pulso, presión arterial y la perfusión. A es de aire, airway, asegurar la vía permeable. R de respiración, evaluar frecuencia y calidad respiratoria y oxigenación. La D es de déficit neurológico, nivel de conciencia y, bueno, evaluar el nivel de conciencia y la respuesta motora. Y la inspección general, búsqueda de signos relevantes, clínicos relevantes y oxigenación es la O. Ok, bueno, de todo lo que comentó, pudiera ser que el cardio, por lo menos mencionó algunos 3 o 4 datos, ¿de acuerdo? Recordemos que la C va a ser de Sheets, ¿no? De lo que es el tórax, ¿no? Que hay una expansión o movimiento del tórax. La A, efectivamente, es que la vía aérea se encuentre permeable con un dispositivo. La R es de rate, estamos hablando de los ciclos, ¿sí? 3 compresiones, una ventilación en 2 segundos, para que en total se estén dando 120 eventos en 60 segundos, ¿de acuerdo? La D es en relación a la profundidad del diámetro anteroposterior del tórax, que debe ser de 1/3. Y la IO es índice de oxigenación, ¿de acuerdo? Que debe ser al 100%. ¿Sí? Entonces, la verdad esta mnemotecnia es muy noble, por eso les comentaba, sí la quitaron de la novena, pero yo creo que está perfecta esta porque no se nos olvida la mayor parte de los parámetros que son importantes para evaluar las compresiones torácicas de calidad. Lo único que nos hace falta aquí, como en el cuadrito que les había mencionado, es de que el que está dando compresiones se encuentran a la cabeza del paciente, eso es una. El hecho de que se debe de comprimir, contar 1 y 2 y 3 y ventila ahí, 1 y 2 y 3 y ventila ahí, esos, no se nos debe de olvidar que debe ser los ciclos de cada 2 segundos. Y pues bueno, de los pulgares lo que yo les comentaba, de que se van a juntar los nudillos cuando nosotros mencionemos el número 1 y se va a dar la compresión, ¿de acuerdo? Y dejar expandir el tórax para esa expiración pasiva, ¿de acuerdo? Muy bien, creo que, bueno, por mi parte creo que es todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Hay que nada más reforzar un poquito lo del manual. Doctora, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Una pregunta. A ver si me doy a entender. Es que usted había mencionado que al terminar las compresiones se debe de hacer una evaluación, me parece, bueno, yo anoté que eran 3 factores o como de 3 pasos, pero no recuerdo cuáles eran. Ok, después de que se dan las compresiones, o sea, si son 60 segundos de compresiones, al término tenemos que evaluar frecuencia cardíaca,
la saturación de oxígeno y la expansión del tórax, ¿no? Pero siempre lo hacemos no nada más en compresiones, desde que empezamos nosotros a dar ciclos de ventilación asistida, lo tenemos que evaluar: frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y expansión del tórax. ¿Para qué? Para que con eso vamos a saber si continuamos con ventilación, está indicado intubación o, en el peor de los casos, compresiones o hasta adrenalina. ¿Alguien más? Muchas gracias. Sí. Sí, doctora Sofía. ¿Sí? Sí, nada más, mire, es importante hacer un comentario, porque a veces las personas que ya hemos tenido experiencia en intubación, no llevamos el tiempo en el intento de intubación. Entonces sí es importante que quien está llevando los datos nos diga que no debemos rebasar más de 30 segundos en cada intento, y si no es posible, continuar con la ventilación con mascarilla facial. Porque a veces pareciera que el tiempo es muy corto, pero en realidad podemos intentar 30, 40 segundos, sobre todo cuando a veces hay vía aérea un poquito complicada. Entonces, nada más ese era el comentario, doctora. De ahí en fuera, pues, todo excelente. Gracias. Sí, sí, no hay ningún problema. En realidad, por ejemplo, en la intubación, efectivamente, obviamente no se va a dar cuenta o no tiene conciencia en ese momento el que está haciendo el procedimiento de intubación de los 30 segundos, sino obviamente lo lleva el registro, ¿no? Y el registro pues tiene que estar pendiente y no avisar cuando ya son 30 segundos, sino más bien aquí cabe señalar de que hablamos de probabilidades, ¿no? Yo siempre les digo, por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Qué posibilidad hay de que si en 25 segundos no observaste la vía aérea, qué te hace pensar que en tus 5 segundos restantes sí lo vas a hacer? Y aparte, que vas a insertar el tubo endotraqueal. Entonces, en realidad, pues las probabilidades, pues son poquísimas, ¿no? Entonces, no vamos a esperarnos más tiempo y obviamente tenemos que, por eso desde que se dice 25 segundos, avisar en voz alta. Obviamente esto no lo maneja el manual, entonces decir, ok, lo retiro, y mientras se relaja de nuevo el de vía aérea, pues dar sus 30 segundos de ventilación, ¿no? Y lo que yo les decía, tiene 3 opciones, ya sea que lo vuelva a intentar, ¿no? En su segundo intento de intubación. El otro es uso mejor una vía aérea alterna, mascarilla laringea en su defecto, o otra opción que nos queda, pues es cambiar de rol, ¿no? Incluso con el líder. Entonces, no sé, ¿desean decir otro comentario? Algo Sí, que haya doctora. omitido, tal vez. Disculpe, doctora, una pregunta. ¿Sí? Bueno, mencionó que, bueno, igual en el manual se menciona que para realizar las compresiones el oxígeno tiene que estar al 100%. Sin embargo, aquí me surgió la duda, igual no sé si se mencione más adelante en lo de ergonomía, ¿quién sería el encargado de poner así el oxígeno al 100%? ¿El asistente de ventilación o el asistente de circulación? Ok, aquí va a depender mucho de dónde se encuentren los suministros, porque, por ejemplo, en la imagen, ¿no?, que nos maneja el manual, si el blender o el mezclador de oxígeno se encuentra del lado derecho, pues ahí tendría que ser el que asiste ventilación el que tendría que incrementar la concentración de oxígeno. Pero si se encuentra del lado izquierdo, ¿no?, pues tendría que ser el que se encuentra en circulación. Eso va a depender de pues cómo estén dispuestos los materiales, ¿no? Lo mismo pasa con la succión. Por ejemplo, el que asiste vía aérea, ¿no?, en teoría, tendría que estar asistiendo para la succión de la vía aérea. Más sin embargo, si se encuentra del lado contrario la succión,
pues es más factible que el que se encuentra del lado lateral izquierdo pueda apoyar para aspirar secreciones, hablando de que esté intubado el paciente. Entonces, pero sí va a depender mucho de la disposición en que se encuentren los materiales. Muchas ¿Alguien gracias. más? ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias, doctora Sofi. Sí, doctora Luz María, Muchas gracias. Vamos a continuar con las siguientes lecciones. Voy a presentar a nuestra siguiente ponente. Es la doctora Celina Ariza Lezama. Ella es médico pediatra, es instructora de reanimación neonatal por la Secretaría de Salud. Ella ha sido directora o fue directora del Hospital General del Norte. Actualmente es subdirectora del Hospital General de Izúcar, egresada del Hospital Infantil de Tlaxcala, avalado por la UNAM, y una persona muy dinámica, siempre entregada a la enseñanza, a la capacitación en las unidades donde trabaja. Y el día de hoy nos va a dar las dos siguientes lecciones. Sí, vamos a empezar con la lección 7, terminaríamos con la lección 8, que son lecciones pues relativamente más cortas. ¿Sí? Pues adelante, doctora Celi. ¿Sí me escucha, doctora Celi? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora Celi, ya te escuchamos. Voy a compartir pantalla. Creo que me Por sacó. favor. Ajá, ya habías compartido, pero de pronto se cerró. El sonido está muy bien, te escuchamos. Ujú. Listo, ahora sí. Sí, Bueno, vamos a ver perfecto. número 7. Creo que sí ya se observa, ¿no? La pantalla. ¿Me Se pueden ve ir bien. viendo? Ok, la lección número 7, como bien ya mencionó la doctora Luz María, pues la doctora Sofi, es conocer cuándo vamos a utilizar los medicamentos, cómo se van a utilizar el medicamento en reanimación neonatal, que es la adrenalina, así como también conocer las indicaciones para utilizar expansor de volumen, las vías de administración y las dosis tanto del expansor de volumen como del medicamento que es la adrenalina. Vemos aquí en este flujograma de reanimación, o sea, nos ubicamos en ver que estamos en la última en el último recuadro, ¿no? La última de las acciones que realizamos con el uso de medicamentos, ¿no? En el cual, recordando desde la primera lección, vamos a ir haciendo las preguntas abiertas y me van apoyando y vamos resolviendo todos la duda o confirmando todo ese conocimiento, ¿sí? Entonces, para llegar al uso de medicamentos, ¿quién me dice cuántos niños de cada 1000 son los que requieren el uso de medicamentos? Solo del 1 al 3. A 1 a 3 de cada 1000. Exacto, 1 de 1 cada a 3 1000. de cada 1000. Ajá, es muy, muy, muy poco ese porcentaje, ¿no? Estamos hablando del 0.01 al 0.03%. Sin embargo, esto es muy importante, ya que ese niño que llega a requerir medicamento realmente es un paciente grave, es un paciente que requiere de esa atención oportuna y adecuada, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en ese pequeño porcentaje de niños que requieren el uso de medicamentos. Y de fármacos. Y bueno, viendo cuándo vamos a administrar, cuál es la indicación para administrar adrenalina. ¿Quién lo ha leído?
Si vemos aquí en el flujograma, les voy ayudando, ¿no? Ya pasamos por muchas partes, ¿no? Es la secuencia. ¿Quién dice yo? Pues si la frecuencia continúa debajo de 60, a pesar de todo lo que hemos hecho anteriormente. Así es, de toda la secuencia, ¿no? Y ya organizado o estructurado es cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, a pesar de que ya dimos, ¿no? Como lo marca en el flujograma, un ciclo de ventilación a presión positiva, que ¿cuánto nos dura? 30 segundos, ¿no? Y no mejora, y ya dimos 60 segundos de compresiones y ventilación, o sea, un ciclo también de compresiones y ventilación, y no mejora de esas 60 latidos por minuto, debemos de utilizar medicamentos, ¿sí? Nos queda muy, muy clara la indicación para usar medicamentos o la adrenalina. Sí, doctora, todo claro. Ok, alguien que nos pueda recordar esa indicación, y así vamos entre todos dándolo. Entonces es que la frecuencia cardíaca esté por debajo de 60 latidos por minuto, a pesar de haber dado 30 segundos o un ciclo de ventilación a presión positiva efectivo y un ciclo de compresiones y ventilación a presión positiva, ¿sí? Y no mejore. En ese momento, pues ya vamos a utilizar o dar la indicación de administrar la adrenalina. Sin embargo, no va a ser en este momento cuando vamos a solicitar nuestro material y a preparar todo. Y como nos los pone, ¿no? Desde nuestra lección número 1, siempre vamos a anticipar, ¿no? En todas las lecciones nos dice, vamos a anticipar lo que podamos utilizar. Y en este caso, en esos niños que tienen factores de riesgo para utilizar adrenalina, como son y expansores, ¿no? Como son pacientes con hemorragias, que ya nos dijeron que tiene antes del nacimiento variación en la frecuencia cardíaca, que es una paciente o una mamá con una embarazada con datos de gravedad, vamos a tener nuestro material y vamos a tratar también de tener nuestro equipo de reanimación completo. ¿Cuánto nos dice que debemos estar como mínimo, lo ideal, en una reanimación? ¿Cuántos reanimadores? Cuando se tiene muchos factores de riesgo o un factor de riesgo de gravedad. 2. Y si tiene mucho, 4. 4, o sea, vamos a tratar de estar un equipo completo, ¿no? En esos pacientes que ya consideramos o nos estamos anticipando en que pueda llegar a requerir medicamentos, ¿no? Y en material, ¿qué vamos a tener? Pues, número 1, nuestra adrenalina, ¿no? En México vamos a tener la adrenalina, la presentación de 1 miligramo o 1 mililitro, ámpula. Vamos a tener solución salina. Vamos a tener nuestro catéter, nuestra llave de 3 vías. Vamos a estar preparados ya, como hace un momento se mencionaba, idealmente ya con un monitor de electrocardiograma, con un oxímetro de pulso para estar valorando más, más exacto, ¿no? Y más rápido la frecuencia cardíaca. Si requerimos alguna otra vía de administración como osteoclisis, bueno, vamos a tener nuestra aguja de osteoclisis, ¿sí? Vamos a considerar que los medicamentos los podemos utilizar, o la adrenalina la podemos administrar por las 3 vías, intravenosa, intratraqueal e intraósea. Y en la intravenosa, en todo nuestro manual de reanimación, en ningún momento nos hablan de una vía periférica, ¿no? La vía ideal intravenosa es por medio del catéter umbilical. De no contar con esta vía umbilical intraósea o intratraqueal, ¿no? En ese orden de preferencia. Y en el caso de pasar expansores de volumen, bueno, se nos reducen a las 2 dosis, ¿no? A las 2 vías, perdón, de administración, como es la intravenosa y la intraósea.
nuestra adrenalina, la que nos menciona nuestro manual para hacer más rápida nuestra cuenta, es a una concentración de 1 a 10,000, ¿no? Que es, sin embargo, esta es una presentación que en México no contamos, ¿no? Como vemos en la imagen, que es una jeringa ya precargada, ¿no? Donde viene 1 miligramo en 10 mililitros. No se cuenta, ¿no? Con esta presentación en México. No sé si ahorita me dicen si se ve en el video, si se reproduce. Sí, doctora. Para ustedes, ¿no? Aquí nos enseñan tal cual en nuestro manual aparece la forma de preparar la adrenalina en esa concentración. Vienen las jeringas precargadas, se abren, se carga. Es toda la jeringa de 10 mililitros. Y bueno, para administración intravenosa, se sugiere que se coloque en una jeringa de 1 mililitro, ya que las dosis van a ser más pequeñas, más exactas. Necesitamos bien tenerla identificada, ¿sí? Tanto para la vía intravenosa como para la intraósea. Y bueno, para una administración intratraqueal se sugiere colocarlo dentro de una jeringa de 3 mililitros o de 5 mililitros. Ahí nos siguen mostrando cómo cargar, ¿no? Nuestra jeringa de 1 mililitro. También otra de las sugerencias siempre, ¿no? Si utilizamos medicamentos y se cargan jeringas, marcarlas por menos de una etiqueta, con un plumón, pero identificar qué es lo que contienen esas jeringas para evitar el equivocarnos y el cometer algún error. Ok. En México, pues vamos a tener esta presentación, ¿no? Estas ámpulas de 1 mililitro que contienen 1 miligramo y la concentración, pues cambia, ¿no? Es una concentración de 1 en 1000, para lo cual se nos sugiere hacer nuestra preparación. Tomar una jeringa de 10 mililitros, colocarle los 9 mililitros de solución salina y administrar la dosis, bueno, la ámpula de adrenalina, que es 1 mililitro, para llegar a tener nuestra concentración de 1 a 10,000. ¿Sí? Ya debe tener, al tener preparada esta jeringa de 10 mililitros con la dosis, sería una concentración de 1 a 10,000. Y en base a eso, sí, ya estar listos para calcular la dosis a administrar en mililitros. Y evitarnos esa complicación en miligramos, que nos llevaría más tiempo en hacer la regla de 3, ¿no? Rápidamente. Entonces nos lo facilita y nos sugiere que hagamos ya la cuenta en mililitros, ¿no? Pero contemplando que se tiene ya preparada esa adrenalina a una concentración de 1 a 10,000. O sea, en nuestra jeringa de 10 y ya. Tomarlo de ahí. Para la vía intravenosa e intraósea comparte la misma dosificación, y la vía intratraqueal una dosis mayor. La dosis entre la vía intravenosa e intraósea va en un intervalo de 0.1 a 0.3 mililitros kilogramo dosis. Sugerida, la de abajo, a 0.2 mililitros kilogramo dosis. Y en la intratraqueal, el intervalo es de 0.5 a 1 mililitros kilogramo dosis, sugiriendo
utilizar la dosis de 1 mililitro kilogramo dosis, la mayor. Se establece, bueno, intratraqueal, aunque la dosis es mayor, no nos asegura como tal una absorción al 100% y o que sea tan efectiva. Sin embargo, si no tenemos una vía ya intravenosa o intraósea, utilizar la intratraqueal. Si ponemos un ejemplo, alguien que era voluntario, ¿no? ¿Quién dice yo? De un bebé de 2 kilos y tenemos una vía intravenosa, ¿cuánto le correspondería de dosis en mililitros? Alguien que diga yo. ¿No serían 0.2 Serían, para 2 kilos? 0.4 mililitros. serían 0.4 mililitros. 4 mililitros. Así es. La dosis a calcular sería 0.2 mililitros por kilo, o sea, por los dos, ¿no? Kilos por dosis, y ya la dosis total que le corresponde, los 0.4 mililitros, ¿no? Y bueno, ese mismo niño, si tuviéramos que utilizar una vía intratraqueal, utilizando la dosis recomendada, 1 mililitro kilogramo dosis, le tocarían 2 mililitros. 2 mililitros, ¿no? Todos están seguros, 2 mililitros le tocarían, ¿sí? Así calcularíamos nuestra dosis, tanto intravenosa o intratraqueal, que es las dos que más se utilizan. ¿Y cada cuánto vamos a poder administrar estas dosis? Bueno, en un intervalo entre cada 3 a 5 minutos, que para ser realistas, nadie esperamos como los 5 minutos, ¿no? Para utilizar la otra. A los 3 minutos ya está, si lo requiere, si la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60, administramos la otra dosis de adrenalina. Si a los 3 minutos de administrada la adrenalina, la frecuencia cardíaca ya está por arriba de 60, ya se suspendió las compresiones y también ya no requiere alguna otra dosis de adrenalina. Siempre previo a la administración de adrenalina hay que evaluar la frecuencia cardíaca, idealmente con el monitor, para evitar administrar el medicamento con una frecuencia mayor y que tengamos más riesgo de arritmias, ¿no? O habrá una taquicardia exagerada, ¿sí? Y bueno, en las vías intravenosa e intraósea, al administrar el medicamento, es en bolo directo y se hace un barrido con solución salina, con la finalidad de llevar al torrente sanguíneo toda la dosis. Y en el caso de la vía intratraqueal, bueno, ahí se va a administrar por medio del tubo endotraqueal, la cánula endotraqueal, y se tendrán que dar ventilaciones, de 2 a 3 ventilaciones, con la finalidad de que el medicamento llegue, ¿no? Y se observa por la vía respiratoria. Y bueno, si se administra la adrenalina, ¿no? Y ya seguimos este proceso. Es un bebé que nació con una frecuencia cardíaca por debajo de 60. Se dieron pasos iniciales, ya se dio ventilación a presión positiva correctamente, el ciclo. Se aseguró la vía aérea, se dio compresiones más ventilación adecuadamente, siguiendo bien la mnemotecnia cardio. Se administró la dosis correcta de adrenalina y no mejora. Nuestro último recuadro del flujograma de reanimación, ¿quién lo recuerda? ¿Qué nos sugiere? Valorar dos patologías o 2 complicaciones. ¿Cuáles son? ¿Quién lo recuerda? Hipovolemia. Hipovolemia y neumotórax. Neumotórax. Así es. Descartar que en este bebé pueda tener neumotórax o hipovolemia.
En esta lección, bueno, está más dirigido a resolver la hipovolemia, ¿no? En 2 lecciones adelante estarán viendo el tratamiento del neumotórax conciso, pero aquí es descartar por clínica, ¿no? En caso de neumotórax, ver que este bebé no tenga deterioro también a nivel ventilatorio, que la saturación ya bajó, cianosis, el tórax asimétrico, los ruidos respiratorios asimétricos, y una prueba, ¿verdad? ¿Quién ya lo adelantó esa lección? ¿Qué prueba nos sugieren hacer? La de Con una transiluminación. lamparita. Exacto, una prueba de transiluminación y que saliera positiva, estarían en neumotórax y tenían que dar tratamiento. Y por clínica, descartar la hipovolemia, como ya habíamos, hasta este momento ya tenemos un interrogatorio, un asesoramiento prenatal, seguramente ya identificamos algunos factores de riesgo que puedan condicionarle a este bebé la hipovolemia, ¿no? A lo mejor tenía el antecedente de una placenta previa, un traumatismo, ¿no? Directo al abdomen, que pueda condicionar un desprendimiento de placenta, una hemorragia obstétrica, algo así, más la clínica del bebé, ¿no? ¿Quién me podría mencionar 3 características de cómo veríamos a este bebé con hipovolemia, con una pérdida sanguínea? ¿Cómo se vería ese bebé? ¿Rosado o se vería pálido? Pues se vería pálido, hipotónico Ujú. y no fue el otro. Está Realmente nada que bradicárdico, ¿no? O sea, Bradicárdico. está bradicárdico, está pálido, seguramente si le tocamos los pulsos, pues están o ausentes o saltones, ¿no? El llenado capilar lo revisamos y va a estar Mayor a 2 segundos. ¿no? Puede estar cianótico también, entonces vamos a estar más los antecedentes de pérdida de volumen de la mamá hasta ese momento, bueno, entonces estaríamos diagnosticando un choque hipovolémico. Y el tratamiento de un choque hipovolémico, pues van a ser el uso de expansores de volumen. En la edición 8, ¿no? Nos habla en la nueva solución salina como expansor de volumen de forma por cristaloides, queda en desuso Ringer lactato o alguna otra solución. Solo solución salina al 0.9%. Y en el caso de usar hemoderivados, pues se sugiere el ORH negativo, porque va a ir directo, ¿no? Sin hacer una prueba cruce, ya que tenemos un paciente con una cardíaca menor de 60. ¿Cuál es la dosis a administrar? La dosis va a ser 10 mililitros por kilo, ¿no? Si habíamos estado tratando a un bebé de 2 kilos, nos va a tocar un total o en volumen a administrar de expansor de 20 mililitros. Así es. ¿Y esos 20 mililitros en cuánto tiempo lo vamos a poder administrar? De 5 a 10 minutos. Y bueno, nuestro manual nos marca, ¿no? A menor edad gestacional, mayor tiempo, o sea, para administrarlo, irnos a los 10 minutos, ya que nos van a tolerar menor y hacer mayor sobrecarga hídrica a esos prematuros, ¿no? Entonces, entre más chiquito nos vamos a los 10 minutos, entre más el bebé a término nos vamos a los 5 minutos, ¿sí? Para ayudar a la adaptación también y la reposición. Y, bueno, en nuestro taller vamos a estar viendo la técnica, ¿no? Para administrar catéter umbilical. Por mencionar, los catéteres a utilizar va a ser 3.5 o 5 French en catéteres umbilicales. Debe considerar, bueno, su manual nos considera esta como una acceso de urgencia
no para colocación de un catéter umbilical central, ¿no? Solo con una profundidad de inserción de 2 a 4 centímetros por debajo de la piel. No se va a hacer ninguna medida para que quede acá nada, solo es